Primero era llamarnos a paritarias. Luego el gobierno de la provincia llama a paritarias y dice, bueno, paritarias el 2 de junio. Y ahora el paro es para que adelanten la paritaria. Me sonó como medio raro, ¿no? A Dossac, que fue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a presentarse en su legislatura, que es como el Consejo Deliberante, el planteo de los problemas de la educación de Santa Cruz. A la legislatura porteña de Larreta, que tiene escuelas, Acuña, donde las ratas muerden a los chicos, donde se le han caído los ventiladores en la cabeza a los chicos, donde han tenido problemas con fugas de gas, donde han tenido problemas de infraestructura gravísimos, donde han tenido problemas con la comida en esos colegios que debiera pagar el gobierno porteño. A ese lugar fueron a protestar para mejorar las cuestiones en Santa Cruz. Yo no sé qué les habrán dicho, o qué habrá dicho la diputada Reyes, que los atendió ahí, diciendo, bueno, venimos a este lugar que las cosas se hacen mal para contarle que también se hacen mal. No sé, la verdad que desconozco, o bueno, también puede ser por mis propias limitaciones intelectuales, que no alcance a comprender por qué se van a quejar allá. Otra de las cuestiones que han dicho es que en Santa Cruz, o han dicho ella mismo, ¿no?, en esa legislatura, el gobierno de Santa Cruz o el Consejo Provincial de Educación ha contratado a gente que no es docente, a personas que, por lo que dan a entender, no calificada o que no deberían, para dar clases. Este es uno de los temas con los que vamos a empezar a dialogar con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, que tiene la gentileza de atendernos, la licenciada Cecilia Velázquez. Cecilia Paulino, de Nacional Río Turbio. Buen día, ¿cómo estamos? Hola Paulino, ¿cómo estás? Bien, buenos días a toda la audiencia ahí de Radio Nacional, en Río Turbio, Dorotea, 28, bueno, a toda la cuenca, muy buenos días. Bueno, buenos días. Cecilia, del Consejo Provincial de Educación, ¿contrataron a cualquiera que dé clases? Porque así es como lo presentaron en la legislatura a Dossac cuando fue con la diputada Reyes. Bueno, yo creo que esto ya empieza a tener el tono de la afirmación y recomendación maquiavélica de miente que algo quedará, ¿no? Nosotros hicimos un comunicado atento a esto, pero me parece interesante darle en principio el fundamento, ¿no? Nosotros en el sistema educativo, Paulino, tenemos algunas leyes que regulan nuestro sistema. Obviamente las leyes de educación, tanto provincial como nacional, todas las leyes que tienen que ver con identidades de género, bueno, digo de las de mayor impacto, ¿no?, en nuestra tarea cotidiana, por supuesto las leyes vinculadas a los derechos de trabajadores, pero también en la centralidad de los estudiantes, porque todo este sistema funciona para que los pibes y las pibas aprendan, ¿sí?, se puedan incorporar a la sociedad con una serie de herramientas que les permitan, entre otras cosas, poder insertarse, incluirse, desempeñarse, tener movilidad ascendente. Bueno, esa ley es la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es una ley que se sancionó en el año 2005 y que enuncia los derechos, toma de la Declaración Universal de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes y enuncia los derechos que deben estar protegidos de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina. Entre ellos está el derecho a la educación. Por lo tanto, el Estado, aún respetando el derecho a huelga consagrado en la Constitución, como así también el derecho a aprender, tiene la obligación de garantizar ese derecho a aprender constitucional y ese derecho a la educación legal. Y en base a esa ley es que nosotros empezamos a trabajar a partir de las medidas extremas que se están tomando, quiero decir, y aclarando en el medio que estamos pagando este mes el 8.1 de aumento, de acuerdo a la cláusula gatillo, que si quiere después volvemos a recordar Sí. de qué se trata. Pero bueno, en el medio de ese proceso nosotros generamos ese programa que busca básicamente al 37, 30, no más del 40% que fluctúa, que toma medidas de fuerza, garantizar a estos estudiantes el acceso a la educación. Este programa está encuadrado en cuanto a quienes trabajan, y en eso quiero llevar total tranquilidad a las familias, tanto en el Estatuto del Docente, como en acuerdos provinciales, como así también en el decreto del año 89, que establece distintos tipos de titulaciones
como son la titulación docente, la habilitante, la supletoria y la idónea, con las que se puede ingresar al sistema educativo. Nosotros en este momento tenemos trabajando en el programa de recuperación a docentes, licenciadas en nutrición, psicopedagogos, abogados. Ninguno de quienes están trabajando deja de tener la titulación que estatutariamente se exige y que además hacemos que tenga su trayecto y su circuito por las juntas de clasificación, que son los organismos estatutarios a través de los cuales se legaliza por legajo este tipo de nombramientos o se encuadra. Entonces, tranquilidad absoluta a las familias. Nosotros estamos en el marco de la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en el marco de la Ley del Estatuto del Docente, que es básicamente la ley de los trabajadores de la educación, y también en el marco de todos los acuerdos y decretos que existen en la provincia de Santa Cruz. Eso con respecto al programa de recuperación de clases. También ha pasado cuando las escuelas técnicas pasaron a la provincia la aplicación de esa ley, porque las escuelas técnicas tenían una cantidad de docentes que no tenían título docente, pero tenían otras profesiones, y gracias a la aplicación de esta ley les permitió, bueno, seguir funcionando como docente, esta vez provinciales. Así es, porque además también, un dato que por ahí no circula, es que estamos con problemas de cantidad de docentes en el país, no solo en Santa Cruz, y también en el mundo. Conversaba el otro día yo con una persona que, bueno, maneja este tipo de datos a nivel internacional. Las personas, las nuevas generaciones no eligen la docencia. Seguramente hay mucho por revisar en la formación, los tiempos, etcétera, etcétera, pero no eligen la docencia. Entonces nosotros en Santa Cruz tenemos también esa dificultad, por eso también hacemos un proceso de formación docente continua para que aquellos que tienen títulos habilitantes, supletorios o idóneos también vayan teniendo las herramientas didácticas, le diría yo, porque creo que la reflexión pedagógica a mi gusto hace tiempo que es escasa en general, pero sí las didácticas. Así que yo quiero llevar mucha tranquilidad y decirles también a todas las familias y a los propios docentes que por cualquier inquietud pueden dirigirse a las direcciones de nivel específicas o a la página del Consejo, que hay un WhatsApp, y cualquier pregunta vinculada a esto o cualquiera sea vinculada al sistema, nosotros estamos a disposición. Nos manejamos en ese sentido con total transparencia, que es lo que permite manejarnos con la verdad, ¿no es cierto? Ahora ir directamente al conflicto que lleva adelante uno de los gremios, ADOSAC, básicamente porque ha estado en la legislatura porteña presentando esto, ha dicho los docentes, ha hablado que no han sido convocados, que no se abren las paritarias, y ustedes como Consejo Provincial los convocaron a paritarias para el 2 de junio, y ahora hay un paro diciendo que en realidad lo que quieren es que se adelante la paritaria. Entonces, como, si me permite la expresión, como correr el arco. Bueno, mire, Paulino, yo creo que esa famosa canción de Piero, de la Vuelta de la Democracia, que fue creo que de los años 70, hay país, cuando dice las cosas se cuentan solas hay que saber mirar. Sí. No tengo que, creo, decir ninguna interpretación. En principio, el 29 de diciembre del 2022 empezamos a negociar la paritaria, Paulino. El 24 de enero retomamos la negociación paritaria. Nos pidieron cláusula gatillo, que eso implica que tomemos el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que se enuncia todos los meses por el INDEC, y lo traslademos como aumento automáticamente al salario que se liquida ese mes. Eso es la cláusula gatillo. Este mes se anunció el IPC. IPC es lo que te indica qué porcentaje han aumentado en promedio todas las cosas que vamos y compramos en el supermercado, lo que necesitamos para vivir, para lo que necesitamos el salario. Este mes dijeron 8.1 habrá de aumento en el salario de todos los docentes de la provincia de Santa Cruz. El mes pasado fue 7, el anterior fue 6, más un 4% retroactivo. Y en el momento que nosotros acordamos esta paritaria, sabíamos que era hasta el mes de junio. Vamos a llegar al mes de junio con casi un 50% de aumento con estos índices. Yo le quiero decir que la ciudad de Buenos Aires acordó el 60% a diciembre. Y ante la primera medida de fuerza, les quitaron 2 licencias gremiales al sindicato. Entonces, si no empezamos a leer qué es lo que está sucediendo, si cuando nos sentamos, convocamos, todo el tiempo está replanteándose y no se puede llegar a un acuerdo porque se empiezan
a tergiversar las cuestiones. Ofrecimos en subcomisión, la semana pasada tuvimos subcomisión, estamos avanzando las titularizaciones, ofrecimos en subcomisión a MED también avanzar, por ejemplo, con el cargo que nos venían pidiendo de pañolero y otro tipo de cargos que tampoco han aceptado a partir de estas medidas extremas de fuerza. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo salario docente o estamos discutiendo otra cosa? Y en el medio estamos vulnerando el derecho de los niños y niñas a la educación. Porque yo le quiero decir, Paulino, que está también consagrada en esta ley, que el principio de superioridad del interés y derechos de los niños en cualquier situación de conflicto con otro tipo de intereses y derechos. Entonces, si en el año 2017, año en el que nosotros, en la situación en la que estaba en la provincia, pagábamos en cuotas, año en el que intervino el gobierno del que ellos están diciendo, con el que ellos están diciendo perdieron el 20% de poder adquisitivo y por eso nos piden un 4% arriba de la inflación este año. Si en ese año acordamos un 8% y ese 8% lo terminó pagando la provincia porque la nación nunca puso un peso y se aceptó, se siguió negociando con los chicos en la escuela, yo le quiero preguntar qué es lo que está sucediendo entonces en Santa Cruz. ¿Cómo nosotros no vamos a generar un programa de recuperación de días y reforzar las tutorías del sábado y los acompañamientos de trayectoria que hacemos desde el 9 de enero de este año frente a semejante actitud que al menos, permítame que califique como abusiva? Porque cuando los derechos se llevan más allá y terminan lesionando de semejante forma a los niños, niñas, en este caso y adolescentes, a todas luces se denomina abuso, ¿sí? Y eso no quiere decir que los docentes y los educadores y educadoras de Santa Cruz no tengan derecho a ir por mejores salarios. Ahora, si usted me está diciendo que está bajo la línea de pobreza, que es mentira, porque basta mirar los índices, como le marqué recién, o las canastas para saber que estamos por encima de ello. Si usted me está diciendo eso y yo le ofrezco en una subcomisión el 8% al título, que el 30% de mejora en los títulos, que implica un 8%, que lo hubiera puesto este mes con un 14% por encima de la inflación y usted lo rechaza, yo le pregunto de qué me está hablando. Entonces, todos estos datos unidos a que en la ciudad de Buenos Aires, además, donde usted bien dice, fueron a conversar y a plantear cosas que al menos son no veraces, ¿sí? Uno se pregunta por qué en ese espacio, por qué en el despacho de una diputada que no ha votado los presupuestos sistemáticamente, una diputada que está dentro de un espacio que, entre otras cosas, dice que hay que reemplazar la educación gratuita y pública por voucher. Entonces uno no puede dejar de preguntarse acerca de esto. Uno no puede dejar de indignarse, porque la verdad que todos nosotros somos adultos, adultas, pero el sistema debe estar centrado en los estudiantes, y es a ellos a los que no podemos lesionarle este derecho y este acceso. Por eso planteamos el programa, y por eso seguimos por todos los medios y canales que podamos, salir también en Crónica, a explicar qué proceso se ha dado en Santa Cruz, cuáles son los ingresos. Usted sabe, Paulino, que ningún sueldo en la Argentina, ningún salario docente es comparable salvo el de Neuquén, porque usted se va a encontrar con el salario de Jujuy, que llega al mínimo garantizable de 130.000, pero el 50% es no remunerativo. El 100% de los salarios de la provincia de Santa Cruz son remunerativos. Y es verdad, dicen los trabajadores, es producto de la lucha, pero también es producto de un pueblo generoso, de un pueblo consciente que quiere más educación, porque encuentra en la educación la posibilidad de mejora de sus hijos y de las nuevas generaciones el desarrollo de la provincia. Entonces realmente es una situación que al menos tiene que hacernos reflexionar hasta cuándo nuestra sociedad santacruceña va a tolerar semejante nivel de abuso. Eso se denomina abuso, sin hablar de los niveles de presiones y violencia que uno registra en las instituciones en donde los y las docentes no adhieren porque han decidido no adherir a las medidas. Y además sostienen usted y mantiene la provincia el 180% de zona en una provincia que ya no se parece nada a aquella que determinó ese valor de zona por vivir a 300 kilómetros de Río Gallego, que tiene de zona el 100%. Así es, 180 de zona en Calafate, en la cuenca, eso lleva a una persona
que recién se recibe, que salga mañana de la universidad o del instituto, sin hijos, ¿sí?, sin ninguna carga familiar y sin antigüedad, a ingresar con un sueldo de 224.000 pesos en la provincia de Santa Cruz. Entonces, si usted me habla de la dificultad del contexto, yo le digo, sí, todos tenemos dificultad. Como dicen los padres que se acercan a las ferias que hacen en la Plaza San Martín y les dicen, también nosotros tenemos dificultad, pero nosotros no tenemos obra social, no tenemos aumento todos los meses y no por eso dejamos de ir a trabajar. Entonces yo creo que acá lo que hay que interpretar es algunas afirmaciones y algunos imaginarios que se han construido que nos hacen muchísimo daño y nos ponen muy lejos de la provincia que necesitamos desarrollar, ¿no? Y sí es verdad que pone muy cerca a la provincia de todas las especulaciones de intereses, no precisamente del lado de los trabajadores y las trabajadoras. Cecilia, ¿no fue un error en la estrategia? Tal vez usted me dirá, bueno, pero pasaba por la honestidad intelectual de firmar un acuerdo de cláusula gatillo, porque ahora DOSAC discute como un derecho adquirido el que le actualicen los sueldos mensualmente y no como un esfuerzo de la provincia de actualizar sueldos con una cláusula que va acompañando la inflación, que es tremendamente complejo, porque no en el mismo porcentaje se ingresan los porcentajes a Santa Cruz, no se le actualiza el presupuesto, perdón, la coparticipación en la misma proporción, es logarítmica. ¿No fue como un exceso de confianza? No sé si me entiende. Mire, la pregunta. Sí, claro que la entiendo. Fue una decisión de un gobierno que quiere más educación para sus estudiantes. Fue una decisión en búsqueda del compromiso de no recurrir a estas medidas extremas. Seguramente, como dice usted, la ingenuidad fue pensar que hubiera dirigentes, ¿sí?, tan desaprensivos, porque a mí me gusta separar, ¿no?, la dirigencia de la docencia, tan desaprensivos que especulan en un año electoral con los estudiantes y sus aprendizajes, ¿sí? Yo creo que nosotros cuando decidimos la cláusula la decidimos atento a que lo que queremos es terminar con este tipo de medidas que son extremas en un proceso de negociación y con un aumento en curso. Yo creo que eso fue la decisión de la cláusula gatillo. Bueno, claro, como se dice comúnmente con el diario del día lunes, uno diría, sí, bueno, fue un error. Bueno, sí, es posible que haya sido un error, pero ha sido un error del lado de los trabajadores y ha sido un error del lado de los estudiantes. Lamentablemente, parte de quienes se sentaron con sus compromisos, hace rato que olvidaron algunas cuestiones que tienen que ver con los valores y con la ética en un sistema democrático. Yo estoy convencida que es una buena herramienta, de hecho nos permitió, porque quiero decirle que ADOSAC nunca acató la conciliación obligatoria, nos permitió acordar la paritaria con AMET y poder llevar aumento todos estos meses, que imagínese qué hubiera sido de los trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz si no hubiéramos aplicado esa cláusula gatillo todos estos meses. Hay quienes aquí especulan, y que ya sabemos, los conocemos, que cuanto peor es mejor. De esos también existen, que se los suele decir funcionales a los intereses de la derecha. Y yo le quiero decir que hay que empezar a decir en voz alta que son socios de los intereses de la derecha. Son socios absolutos de los intereses de la derecha cuando dejan a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras sin clases, al menos un 30%, un 37%, en un proceso, en una estrategia de medidas extremas cuando estamos pagando aumento y cuando estamos respondiendo a un pedido. Entonces, hay aquí una serie de especulaciones absolutamente externas al funcionamiento del sistema educativo y a la lucha salarial. Tenemos que tenerlo claro esto, porque creo que hay que pensar en los próximos años en Santa Cruz cómo empezamos a encuadrar este tipo de acciones de política desaprensiva, de acciones de política sin más objetivo que cuestiones electoralistas y resultadistas. Vuelvo a decir, no estamos en los tiempos en que la coherencia es un valor, parece, pero esta gente se fue a sentar, esta dirigencia se fue a sentar con la diputada Reyes, que ha votado en contra del presupuesto nacional. Dígame, si usted no tiene presupuesto, ¿cómo hace los aumentos? Esta misma diputada es la que es parte de un movimiento que dice que no debe existir no solo la educación pública y gratuita, sino también la jubilación docente. Esta semana salió un comunicado de CETERA donde explicita cuál es el plan de Juntos por el Cambio con respecto a la jubilación y a los aportes de los docentes. Entonces yo sinceramente creo que hay que tener claridad que esto es otra cosa,
que yo sé que a las familias no les interesa porque lo único que les interesa es que sus pibes y sus pibas, sus hijos y sus hijas vayan a la escuela. Por eso nosotros estamos con el trabajo del programa y reforzando las tutorías, los trabajos los sábados, para reforzar los aprendizajes de los estudiantes, mientras vamos buscando caminos que por supuesto siempre para nosotros que somos gente de democracia es el diálogo. Y también será acudir a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento acorde a las leyes, ¿no? Cecilia, este fortalecimiento por los días perdidos de clase, ahora 3 días más en esta semana, ¿pone en riesgo, analizan algo el receso invernal para los alumnos de las escuelas en Santa Cruz? Mire, nosotros estamos mirando uno a uno, grado por grado, año por año, salita por salita, los jardines, las escuelas y las instituciones, porque como es esto que yo le relato, es un acatamiento del 30, del 37, como máximo un 40, nosotros vamos a seguramente trabajar un calendario alternativo, lo estamos evaluando, pero bien focalizado, no universalizado, sino focalizado en aquellas situaciones en donde los estudiantes hayan perdido posibilidad de aprendizajes y tampoco hayan podido ser acompañados de manera satisfactoria por el programa y por las tutorías y procesos de trabajo los sábados. Estamos haciendo un trabajo de evaluación muy minucioso y a partir de ahí vamos a tomar decisiones, pero decisiones focalizadas. Bueno, y ahora tienen la convocatoria paritaria para el próximo 2 de junio. Así es, el 2 de junio nos estamos sentando nuevamente en paritaria, esto es la semana que viene, así que bueno, veremos allí cómo retomamos el diálogo, pero bueno, esperemos que la cordura y que la empatía con los estudiantes, el respeto a las leyes, la posibilidad de pensar que se puede seguir discutiendo en la medida que los chicos estén en las escuelas aprendiendo, que esto se puede ir haciendo, que vamos no solamente trabajando con el salario, sino también con otro tipo de requerimientos que muchos tienen impacto salarial, ¿no? Con crear un nuevo rol como es el de pañolero, que no hemos podido en las escuelas técnicas, o mejorar algunas cuestiones de formación, que eso sí vamos a avanzar con los preceptores, comúnmente denominados preceptores o celadores. Me parece que también hace a la cuestión no solo salarial, sino también laboral. Y mientras tanto, asumiendo lo que nos ha asignado la historia, que es la enorme responsabilidad de llevar adelante el sistema educativo, por lo tanto, profundizando con un programa de recuperación de días. Nuestro objetivo está centrado en los estudiantes. Para eso están creadas las escuelas y el sistema educativo. Por supuesto, la variable salarial, se la acabo de relatar, llevamos creo que la mitad de la entrevista hablando de nosotros, sí, nosotras los adultos, las cuestiones salariales y cómo las venimos trabajando. Pero tenemos la obligación de pensar en los estudiantes y por eso vamos a profundizar todas las medidas necesarias que garanticen los aprendizajes. Una docente me hace una aclaración, dice, cuando hablamos del salario aquí en esta zona, 180, del recién ingresante, dice, eso es con jornada de 1 hora más, no con jornada completa. La jornada extendida es una jornada sancionada por ley hace 15 años en la Argentina. Si usted le recomiendo a la docente que lea la ley provincial y que lea la ley nacional. En ambas denuncia que la educación primaria será de jornada extendida y jornada completa, ¿sí? Esto era una deuda que teníamos en la democracia. Ahora esta semana vamos a contar cómo hemos mejorado los resultados de los operativos Aprender, tanto en matemática como en lengua, en todo el país, así como también en Santa Cruz, a partir de la hora más, que se paga, quiero decirle, Paulino, sí. Y también le quiero contar a la docente que se trabajó en su comisión salarial oportunamente el año pasado con los sindicatos. No fue algo que yo me levanté una mañana, lo creé, existía una ley, nos acompaña la subvención del Estado Nacional y nos sentamos para acordar con los sindicatos el pago de esa hora. Esa hora se paga y la jornada completa en Santa Cruz es de 5 horas y ese es el cargo testigo. Esto es legal y esto fue acordado en paritaria, en subcomisión paritaria. Entonces es muy importante llevarle claridad a los docentes, muy importante, ¿sí? Así como también pensar esto. Las escuelas han sido creadas para que los estudiantes puedan lograr sus objetivos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos sancionado 2 leyes con participación de los sindicatos a nivel nacional hace más de 15 años,
y en Santa Cruz, en donde hablamos ya de la escuela primaria, de jornada extendida y de jornada completa, me parece que hay que empezar a mirar estas cosas para poder hacer algunas afirmaciones. Y le quiero decir también a esa pregunta de la docente que interpele o que le pregunte a su conducción sindical, porque fue oportunamente consultada y fue acordado incluso el emolumento, ¿no?, el incremento salarial a partir de esa hora. ¿Qué se paga? Bueno, Cecilia, finalmente, periodísticamente me parece bárbaro la aplicación de la ley de la protección de las niñeces o de los niños, que es una ley nacional, que Santa Cruz incluso la ha perfeccionado en algún punto en cuanto a algunos tiempos, porque si no pareciera ser que esas leyes se aplican solamente cuando la vulneración del derecho se refiere a otra cosa, básicamente a violencia física, pero en este caso la aplicación de la misma para garantizar el derecho a la educación, periodísticamente me parece genial, Cecilia. Mire, Paulino, creo que tenemos que transitar mucho los adultos, como bien dice usted, sí, existen las situaciones extremas de abuso, ¿sí? Ahora, hay una serie de prácticas que hacemos los adultos y las adultas, no me pongo afuera para nada, ¿no es cierto? Uno trata de ir cambiando y poder mirar los nuevos tiempos, pero que se hacen, como por ejemplo hacerle escribir a un niñito que no comprende, que está en primer grado, que al otro día no va a tener clases, y no sabe lo que está escribiendo. Eso es una situación de vulneración de derechos. Tenemos que empezar a aprender a respetar este tipo de cuestiones para comprender también, cuando desplegamos un programa como este, que no tiene nada que ver con el derecho a huelga. De hecho, las personas en Santa Cruz que han querido o han tomado la decisión de adherir a estas medidas, que a mi criterio son criminales, atento a que están cobrando el aumento mes a mes, porque nadie lo rechazó, aquellas personas tienen esa libertad, ¿sí? Pero también el Estado tiene la libertad y los demás docentes tienen garantizado también constitucionalmente el derecho a trabajar y los niños y niñas el derecho a aprender. Entonces no es que violentando, no es que gritando, no es que aparateando, no es que yendo a los lugares más insólitos como la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el 65% de la ciudad privatizado su sistema educativo, ¿sí? No es ahí en donde vamos a encontrar las respuestas. Vamos a encontrar las respuestas asumiendo nuestras responsabilidades como dirigentes, como actores sociales y educativos en una sociedad de manera acorde a las exigencias de los tiempos. Todos en este momento, Paulino, estamos atravesados por la situación, que también si alzamos un poco la mirada y somos educadores, somos intelectuales, tenemos que leer, hay que mirar qué está pasando en el mundo, Paulino, hay que mirar un poco qué está pasando en el mundo. Si no miramos un poco, nos creemos que las cuestiones pasan por nuestro ombligo. Claro, sí, sin lugar a dudas. Cecilia, como siempre, muy gentil con la radio pública, muy gentil con este programa. Gracias por la charla. No, gracias a ustedes por interesarse siempre. Un saludo a toda la cuenca y por supuesto a todas las familias y a todos los docentes también que requieran información. Aun cuando estén en disidencia, siempre el Consejo de Educación, las direcciones de nivel, esta presidencia a disposición. Si quieren canalizar con usted, Paulino, bienvenido sea. Serán despejados porque no tenemos nada absolutamente que ocultar, está todo arriba de la mesa, como usted dice, tal vez nos guió la ingenuidad de pensar que a 40 años de democracia la responsabilidad de los dirigentes es acorde a las luchas que hemos tenido que hacer y a las desapariciones y crímenes que ha habido en este país para que estemos a la altura de las circunstancias y no digamos una cosa por otra. Cecilia, nuevamente gracias, que tenga una buena jornada. Gracias, Paulina, igualmente para usted.